Cultura europea, aunque engloba prácticamente las ciencias sociales francesas, un ejemplo también de la cultura anglosajona, y también, bueno, pues, algún ejemplo italiano, donde, bueno, pues, dejaron huella en sus países, pero también en el ámbito europeo. El primer ejemplo perteneció a la cultura anglosajona. John Morley de Blackburn fue escritor y político británico, compaginó el arte con la política, estudió en Oxford, ejerció la profesión de abogado en la capital británica, es decir, en Londres. Destacó también como periodista y dirigió con éxito The Literary Gazette, de Pall Mall Gazette, durante 2 años, de 1861 a 1883, y por último de Fortnightly Gazette, de 1867 a 1882. También, bueno, ocupó el cargo de secretario de Estado en India durante 5 años y en 1878 inició la famosa serie de biografías de escritores británicos, Englishmen of Letters, un escritor y además político importante en la edad contemporánea anglosajona. Franco Venturi fue historiador. Su padre fue pensador y crítico de arte. Fue profesor de historia moderna en Cagliari, Génova y Turín, y se centró en la ilustración y en la historia de la oposición al zarismo en el siglo XIX. Una de sus obras es La Europa de las Luces, de 1971. Así se denominó el siglo XVIII, Ilustración, el siglo de las luces, porque fue una crítica hacia los estamentos monárquicos y eclesiásticos, y críticas sobre todo más a los dogmas religiosos por parte de pensadores y escritores de la Europa del siglo XVIII. En el ámbito de las ciencias sociales destacaron varias figuras en el ámbito de la filosofía, de la historia, de la escritura o la literatura europea. Prácticamente muchos de ellos son franceses, aunque también hay algún ejemplo británico. Barón de Holbach fue filósofo francés de origen alemán, pasó la mayor parte de su vida en París, colaboró en la enciclopedia que estuvo dirigida por los dos principales filósofos, Diderot y D'Alembert. Ahí, bueno, colaboraron grandes pensadores y escritores en la enciclopedia. Aunque bueno, luego explicaré, también os voy a explicar qué es lo que hizo Diderot, porque uno de los escritores de la Edad Moderna británica realizó también una especie de obra que el propio Diderot la recogió en el nombre de enciclopedia. Pero continuó con el Barón de Holbach. En la enciclopedia, el propio filósofo francés aportó 400 artículos de geología, mineralogía y metalurgia. Enemigo de todas las doctrinas religiosas, consideradas como instrumentos del despotismo, y la obra Sistema de Naturaleza de 1770. Edward Gibbon fue historiador británico, recordado especialmente como autor de la brillante obra que es Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de 1776 a 1768, que tiene un total de 6 volúmenes. Esta obra, así como las demás que escribió el propio historiador británico, le convirtieron en uno de los historiadores más importantes de su época. Dos personajes, o dos, más que personajes, dos intelectuales, francés y británico, que dejaron huella en la modernidad europea. La escritura británica y francesa son importantes a nivel europeo. Edmund Burke fue escritor y político británico, compaginó la literatura, el arte con la política, uno de los fundadores más brillantes Whigs de su generación y un ardiente defensor de los principios y métodos constitucionales británicos. Él era defensor del constitucionalismo. Además, la obra, o varias obras que realizó, entre ellas las que bueno, pues, he puesto, Reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1790, rechazó la violencia revolucionaria en Francia, y además se publicó un año después del estallido de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Oliver Goldsmith fue escritor irlandés, su padre clérigo, se educó primero en Londres, luego estuvo en Edimburgo, donde estudió medicina, bueno, y se instaló en Londres en 1756, bueno, tras un largo viaje por la Europa continental, y colaboró en distintas publicaciones. The Public Ledger publicó sus ensayos sobre las costumbres británicas, recopilados bajo la obra Al final el ciudadano del mundo, en la que satirizó la civilización y la sociedad occidental a través de un recurso de utilizar un visitante oriental, cuya mirada irónica y sorprendida caló en los mecanismos sociales y costumbres londinenses. Goldsmith fue muy crítico con la sociedad occidental de forma sátira y bueno, pues, realizó una visión oriental en la cual el propio Goldsmith vivió en el mundo occidental y bueno, al final
fueron muy críticos, sobre todo muchos artistas, pensadores e historiadores. Todo el ámbito de las ciencias sociales son al final críticos con el mundo en el que se rodean y todo ello. Y al final eso ayuda a entender a cómo vivían y cómo era su época, entre ellos la de Goldsmith, que fue el siglo XVIII, un siglo en el que se cambió el paradigma por parte de los intelectuales con grandes obras y bueno, la aparición de grandes pensadores, historiadores y escritores en el siglo XVIII, que es lo que al final evolucionó hacia un siglo XIX, un siglo XX, pues algo más acorde a esas críticas hacia formas gubernamentales. Michel Jean Seren fue dramaturgo francés, su producción artística abarcó todos los géneros, pero se han conservado dos comedias suyas, que y bueno, una de ellas es La puesta imprevista de 1728. Ambos, los tres, dejaron huella en las ciencias sociales occidentales. El arte galo. François Boucher fue pintor francés, residió de forma breve durante unos años en Italia, conoció ahí el arte de Tiepolo, por cierto, en Italia estuvo de 1727 a 1761, pero su vida prácticamente la realizó en París, donde vivió y trabajó, y además perteneció a un estilo artístico que fue el rococó, con un estilo cautivador, brillante y superficial, totalmente desvinculado del natural, constituyó un fiel reflejo de la corte francesa de mediados del siglo XVIII. Esta comunión entre sus tendencias estilísticas y los de la época estuvo en la base de la enorme fama que gozó el propio artista y de los numerosos cargos y honores que recibió, los más prestigiosos de la época. Además, Madame de Pompadour, la célebre amante del monarca Luis XV, que fue también cortesana, lo consideró su artista preferido. Y entre sus obras destacaron los de temas alegórico y mitológico, en las que se recreó en la sensualidad del cuerpo femenino, acentuando sus formas redondeadas. Y dos de las obras que se escribieron en la propia línea que hizo el artista o el pintor Boucher fueron El triunfo de Venus y El baño de Diana de 1742, que se encuentra el baño de Diana en la diapositiva al lado de el pintor francés. Antoine Watteau fue pintor francés. Su singularidad estilística y su condición de pintor inclasificable se debieron probablemente a que su Valenciennes natal formó parte de los Países Bajos, hasta 6 años antes de su nacimiento. Por esta razón, su lenguaje artístico combinó la vena realista del norte con su amor por lo cotidiano y los pequeños detalles, con una sostificación de cuño indiscutible francés. La obra que se encuentra en la diapositiva es Gilles de 1718, artistas al final que pertenecieron a la edad moderna francesa y dentro del ámbito de la pintura. Edme Bouchardon fue escultor francés. En las obras realizadas para la corte francesa se inspiró en la tradición estatuaria antigua, que estudió durante su estancia en Roma. Bouchardon se inspiró al final en la cultura latina por su estancia en Italia, la capital, en Roma. La obra que se encuentra en la diapositiva es Amor tallando su arco de la maza de Hércules de 1750. Jean-Baptiste Greuze fue pintor francés. Su fama se cimentó con la obra Novia del pueblo de 1761, en la cual fue elogiada por el filósofo francés Diderot. Ephraim Chambers fue publicista británico. La obra es Enciclopedia o Diccionario Universal de las Artes y las Ciencias de 1728, que fue traducida por el filósofo francés Diderot, en la cual él mismo se inspiró en lo que bueno, se conoció la obra más importante de la cultura occidental y del siglo XVIII y del viejo continente, como fue la enciclopedia, que participaron grandes artistas e intelectuales del siglo XVIII. Louis Sébastien Mercier fue escritor francés, amigo de Crébillon, también de Diderot, autor de numerosos dramas históricos y de tema burgués. Ejerció influencia en el teatro francés de su época, realizó la novela utópica y una de las obras que se encuentra dentro de la influencia del teatro francés, que dejó mucha huella en el siglo XVIII, fue Tratado del Teatro de 1773. Jean-Antoine Houdon realizó esculturas y retratos al final de los grandes intelectuales, políticos y científicos del momento. Fue escultor francés, se formó junto a Slot y durante su estancia en Italia fue alumno de la Academia de Francia en Roma. Regresó a París, donde realizó una de sus obras importantes, también Diana Cazadora de 1776, y recibió gran número de encargos para esculpir
monumentos funerarios. No obstante, su fama se debió a una valiosa serie de retratos de personalidades de su época, políticos, intelectuales, incluso ingenieros también. Y la obra que se encuentra ahí en la diapositiva es el busto de Voltaire de 1778. Voltaire, junto con Montesquieu, Diderot, Kant, Hume, Locke, Rousseau, son al final los principales intelectuales de la cultura europea. Jean-Louis Ernest Meissonier fue pintor francés, discípulo de Cognier, expuso por primera vez en el Salón de 1864. Su pintura anecdótica de pequeño tamaño y factura preciosa acabó dando origen a una moda, seguida por Fortuny. Y la obra es El pequeño mensajero de 1836. He hablado de cultura final francesa y británica y he puesto varios ejemplos de artistas y, bueno, pues, del momento o del ámbito de las ciencias. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.